Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le ha ido, Kenia? Bien, profe. Bien, bien, por dicha. Yo Tarde. pensé que ya no se iba a conectar nadie. Yo voy Sí, a dar un chancecito a ver qué pasa. Ay, sí. Y es que me agarró tarde. Digo yo, uy, la reunión. Si no, yo dije, voy a dar un chance porque algunos sí, por cuestiones de trabajo se pueden conectar a tiempo, otros no, pero hasta ahora que se conecta usted. Profe, una preguntita. En Ajá. este examen, ¿qué es lo que nos viene? ¿La semana 13 y la semana 14? 13, 14 y 15, correcto. La Ah, parte de bueno. sucesiones y Ajá. estadística y demás. Ujú. Sí, pero digamos 13, 14 y 15. Ah, bueno. Viera, profe, que ayer es que estaba haciendo el examen, la de los patitos. Ajá. Y es que no le tomé foto. Dije yo, ay, ¿por qué no le tomé foto? No supe, usted no se acuerda cómo es, no, usted no sabe cuál es la pregunta esa, es de un problema Que la puedo y poner aquí un toquecito. es de proporcionalidad indirecta, yo creo que es, pero viera que yo por más que le hice, no pude hacerlo, yo lo hice a mi forma, pero yo sé que no estaba bien hecho. Ok, vamos a ver. La de los patitos. Ok, vamos a buscar. Porque siempre salen como revueltas. O sea, a usted le pudo haber salido en una, la número uno, a mí en la número cuatro. Ah, Suponga que en sí, una granja 200 patos consumen la totalidad de alimento, esa. ajá, esa es, sí. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir acá pantalla y específicamente esa la voy a pegar acá. Ok, vamos a dejar la pregunta acá. Está más grandecita. Ok. Sí. Entonces, suponga que en una granja 200 patos consumen la totalidad de alimento que se ha almacenado en un depósito en el término de 15 días. ¿Cuántos días demorarán 300 patos en consumir la misma cantidad de alimento guardado si la relación es inversamente proporcional? ¿Ok? Entonces, ahorita lo más importante en realidad es poner los datos, ¿verdad? Poner la información, cómo nos vamos a ir acomodando y demás. Entonces, Ujú. cuando hablamos de proporcionalidad, ya sea directa o inversa, entonces, por ejemplo, acá tenemos 200 patos y hablamos de días en que consumen ese alimento. Entonces podemos poner, por ejemplo, acá que diga patos y por acá que diga días, aunque sea algo así como muy básico, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo nosotros? Si son 200 patos, ese alimento lo consumen en 15 días. Entonces, en esta tabla yo puse patos arriba, días abajo. Entonces, voy a poner 200 por acá, que es la cantidad de patos, y 15 días en su respectiva columna. Entonces, tengo 200 sobre 15. Después, ¿cuántos días demorarán 300 patos en consumir la misma cantidad de alimento guardado? Entonces hablamos de 300 patos, pero no sabemos cuántos días van a tardar ellos por ahí. Entonces le ponemos X o signo de pregunta o cualquier información, ¿verdad? Porque es específicamente lo que queremos averiguar, ¿ok?
Otro Ajá. aspecto importante que nos habla el ejercicio es que es inversamente proporcional. Que a mí me digan inversa o que me digan indirecta es exactamente lo mismo. Igual, marcar la diferencia cuando es inversa y, perdón, se me cambió, cuando es inversa y cuando es directa, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es directa? Cuando va más con más o va menos con menos. O sea, que si una situación aumenta, la otra también aumenta. O si una situación disminuye, la otra también disminuye. Por ejemplo, de una directa, entre más horas trabajemos, mayor va a ser nuestro salario. O en caso contrario, entre menos horas trabajemos, menor va a ser nuestro salario. Entonces yo comparo, mira, si hago algo con más, mi resultado va a ser más. Si hago algo con menos, mi resultado va a ir en menos. O sea, que lleve como una misma línea. Cuando es indirecta o cuando es inversa, una situación aumenta y la otra disminuye. O sea, van en sentido contrario. Por ejemplo, esta, porque el ejercicio me dice que es inversamente proporcional, pero si el ejercicio no me lo dijera, utilizando nuestra propia lógica, vemos que es inversa. ¿Por qué? Porque entre más animales tengamos nosotros en esa granja, pues obviamente el alimento se nos va a acabar más rápido. ¿Ok? Entonces, tengo dos situaciones, patos y días. Obviamente, entre más patos tenga, de la cantidad que nos va a durar ese alimento va a ser menor. O al contrario, entre menos patos tengamos, pues el alimento nos va a durar más días. Entonces, acá estamos hablando de que es una proporción indirecta o también llamada inversa. El ejercicio me lo dice y si no me dijera ese ejercicio, entonces nosotros estamos en la capacidad de determinarlo. ¿Ok? El Mm. detalle en específico es saber el valor de X, o sea, ese X, cuánto me va a dar, o sea, cuántos días voy a tener yo por ahí. Es un proceso en el que nosotros tenemos que multiplicar y tenemos que dividir. El detalle es que voy a multiplicar y que voy a dividir. Cuando es Ajá. inversa, digamos en este caso, cuando es inversa, voy a cambiar de color, estos dos que voy a encerrar, o sea, 215, estos en particular se tienen que multiplicar. Se multiplican entre ellos y ese resultado con este 300 de acá se tiene que dividir. Ese es el procedimiento para una relación inversa. O sea, X, ¿qué va a hacer? Vamos a tomar 200, lo vamos a multiplicar por 15 y ese resultado lo dividimos entre 300. No sé si tiene una calculadora por ahí a mano. Sí, profe. Ay, sí. Oiga, totalmente diferente, lo hice yo. A mí me dio 22, ya le voy a decir por qué. Ok. 200 por 15 igual a 3000 y lo divido entre 10. Al revés, Ah, 200 no, por no. 15 dividido entre 300. Ajá, 200 por 15 Ajá, dividido entre 300. correcto. 10. Correcto, esto nos da 10. Igual dentro de nuestro punto lógico, esperábamos que al tener más animales me dure menos días. O sea, ya no me va a durar 15, puede ser que me dure 14 días o 13 días, 12 o ahí para abajo. En este caso nos está durando apenas 10 días. 10. Ok, entonces aquí, digamos, a nivel de respuesta, si tenemos 300 patos, entonces tardará, en este caso, tardará 10 días. Si hubiera sido una situación directa, ¿verdad? Si hubiera sido directa, es aplicando regla de 3, que sería en X. Si esto hubiera sido como una situación directa, se hubiera tenido que multiplicar el 15 con el 300 acá y el Ajá. resultado dividirlo con 200. Profe, eso fue lo que yo fallé porque yo la hice en cruz. Directa, ajá, la Sí, hiciste. Ok.
En Y realidad no claro, es tanto los puntos que se pierden, porque si realmente hubiera sido directa, usted aplicó el procedimiento que era, pero en realidad era inversa, ¿verdad? Entonces se multiplican, por decirlo así, cuando es inversa, la información completa entre ellos se multiplica y la información que va con lo que yo tengo que averiguar es lo que se divide. entonces, profe, cuando es inversa o indirecta, yo multiplico, eh, bueno, es que, ¿cómo decirle? Usted va a Bueno, tener información de la misma situación, ajá, entonces va a ajá, multiplicar los de la misma situación, como aquí, eso, si tenía patos 200 por patos, patos, correcto, los datos con los datos y aquí divide con ajá, la otra información, porque siempre va a tener como dos parejitas. O sea, si sí, tengo sí, 200 patos, el alimento me dura 15 días, pero si tengo 300 patos, ¿cuánto dura? Entonces, digamos, esto es una ajá, parejita de datos y este otro es otra parejita de datos. Entonces, si es inversa, multiplico la parejita de datos, en este caso 215, y ajá, quien va a dividir es la parejita que va con el dato faltante. sí. Ya es que, ¿sabe, profe, cómo fue que lo hice yo? Con razón, y no, jamás. Yo vine y hice 15 Seguro por hizo 300. 15 por 300 y lo dividió entre 200. Sí, y me dio 22, entonces ya sí dura 22 días. 22,15, ajá, le dio Sí, 22,5 si lo hubiera hecho directo. El sí, detalle es ese, ¿verdad? Que si usamos nuestra lógica, usted dice, no, suave, sí. aquí anda algo diferente, porque jamás teniendo más animales, el alimento me va a durar más, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo aplicaste como una directa, donde realmente era Indirecto. inversa, ujú, indirecta o inversa. Sí, qué lástima, sí, lo hice mal. Bueno, ahora cuando ya usted lo revisa, así como 22 días. Ok. Y también había una había que hacer un triángulo, el dibujo, pero Ok. yo honestamente, como poco sé del sistema, yo Ajá. no pude hacer el triángulo con las medidas. Yo dije, "¿Y cómo hago para hacer el triángulo?" Empecé a travesear ahí y no, yo dije, no, no puedo hacerlo. Ok, vamos a buscar la Yo pregunta. creo que, Determine si las tres longitudes que corresponden a las medidas de los lados de un triángulo. O sea, si 4, 7 y 3 forman un triángulo. ¿Será esa pregunta? ajá, pero yo pensé que era que había que hacer un dibujo y ponerle las medidas y todo. En realidad no hacía falta hacer un dibujo. No, mala Ya se la voy a lectura. explicar por acá. Ayer en realidad aplicar la desigualdad triangular. Entonces vamos a recordar eso por acá. Ok, lo que estoy haciendo es pegando la pregunta para poder rayar sobre ella. Ajá, ya, poner aquí, ajá, Igual determine. esto yo se los paso ahora por si no toma apuntes o así, ¿verdad? Pero igual Ajá, yo lo paso. Dice, determine si las tres longitudes que corresponden a las medidas en realidad es un triángulo o puede ser que no. Digamos, nosotros podemos jugar, qué sé yo, con tres pinchos de medidas diferentes y ahí, digamos, lo manipulamos y formamos o no un triángulo, digamos que eso ah, sería una opción, o con tres lápices de color o digamos algunos palitos o algo así, nosotros podemos tantear y ver si se nos forma o no. Una opción hubiera sido, no sé, se me ocurre que usted diga, voy a tomar un pincho, lo corto en 4, otro lo corto en 7 y otro lo corto en 3. Y empiezo ajá. a jugar por ahí y eso no está mal. Pero imagínense cuánto tiempo va a tardar usted cortando y todo lo demás. Entonces, para eso es que existe la desigualdad triangular. ¿Qué me Mm, dice la desigualdad triangular? ¿Recuerda la desigualdad triangular? eh, desigualdad triangular, profe. Ay, Ok, porque aquí, si no la recuerda, no, le voy a pegar una imagen. Voy a pegarle una imagen por acá. La desigualdad triangular es específicamente eso, que a partir de la medida de tres segmentos, nosotros vamos a establecer si me forma o no
un triángulo. ¿Sí? Ujú. Entonces es la imagen que he colocado acá, desigualdad triangular o desigualdad del triángulo. Para que esto se cumpla, yo voy a tener tres medidas, en este caso serían 4, 7 y 3. Yo voy a Ajá. sumar dos en particular y voy a dejar una tercera por aparte. Sumo otras dos, dejo otra por aparte. Sumo las otras dos y dejo por aparte. En realidad, cada vez que yo haga esa suma de dos siempre tiene que ser mayor a la opción que yo dejé solita. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a sumar, se me ocurre 4 y 7, que son los dos primeros. Entonces voy a sumar 4 más 7 y el lado que no estoy utilizando, que sería 3, lo voy a dejar por aparte. Si yo sumo 4 más 7, esto me da 11 y resulta que 11 es mayor a 3. Entonces, si Es- 11 es mayor a 3, yo puedo poner desde un inicio esta boquita. Ajá. Entonces, este que estoy encerrando en un cuadro, este en específico sí me sirve, pero aunque esta situación me sirva, yo tengo que hacer la prueba con todo, ¿ok? Entonces, ya sumé 4 y 7, ¿ok? Vimos que Ajá. sirvió, pero ahorita voy a sumar 7 con 3 y al que voy a dejar por aparte va a ser el 4. Y hago lo mismo para ver si se puede o no, pero ven que en la desigualdad triangular lo tengo que hacer específicamente 3 veces. Entonces, acá si sumo 7 más 3, me daría 10. Y yo sé que el 10 es mayor al 4, o sea que esta suma es mayor al número que dejamos solito. Entonces, para esta situación, sí se cumplió. Ya Ujú. sumamos 4 con 7, sumamos 7 con 3. Me quedaría pendiente sumar el 4 con el 3 y ahora el número que queda solito sería el 7. Hago el mismo procedimiento. Sumo 4 más 3 que me da 7 y yo realmente lo que tenía antes era un 7. O sea, yo observo que esto es igual. ¿Y qué me decía la desigualdad triangular? Yo hago esto 3 veces, pero las 3 veces me tiene que quedar la boquita comiéndose al de la izquierda. Y aquí me quedó igual. Uy. Pudo haber sido que quedara con la boquita no esta, sino viendo para el otro lado. Si es una boquita del igual o la boquita viendo para el otro lado, automáticamente decimos que esta no funciona. Con solo una de esas parejitas que vayamos sumando y demás, con solo una que no funcione, sea la que me haya salido de primera, la que me haya salido de segunda o me haya salido de tercera, o sea, no importa en qué caso haya salido, yo puedo decir que las medidas de 4, 7 y 3, en este caso no, y se lo voy a poner así subrayado, no forma un triángulo. Y usted sabe, profe, que ahí a veces uno en un examen, por la misma cosa, usted dice, mira, los dos primeros me dieron mayor, entonces Ajá, porque yo a ahí veces sabía, uno cree que solo lo hace una vez o solo lo sí, hace 2 veces y vea que en este caso, específicamente la que no me servía era la última opción. sí, sí, Entonces sí, sí considerar eso, ¿verdad? Si me salió a la primera que no sirvió, pues de ahí queda de una vez el ejercicio, ya no le hago más nada. O si ajá, resultó ser que no me sirvió a la segunda, de igual manera, ¿verdad? Ya no le hacemos nada y ahí lo dejamos. Pero si yo ya hice una primera y una segunda y no nos ha funcionado, no puedo dejar ahí como por descarte, sí, 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 sí va a servir, porque no, ¿verdad? Para poder garantizar que esas tres medidas sí forman un triángulo, hay que hacerlo las 3 veces y las 3 veces me tiene que dar mayor la suma en comparación al número que dejamos solito. ¿Sí? sí, totalmente de acuerdo. Y ahora sí, Correcto, ok. qué lástima. Ve, era esto, y yo, bueno, y no leí bien. Yo no sé Para- por qué dije que era dibujar. Igual lo pudo haber hecho por dibujo, que no Mm. hay ningún problema, ¿verdad? Pero a nivel de dibujo, sí tenía que ser demasiado, demasiado preciso el dibujo. O sea, qué sé yo, si voy a utilizar 4, porque no sabemos si esto es 4 centímetros, 4 metros, 4 kilómetros, pero en este caso, como para haberlo podido manipular,
lo hacemos con centímetros, ¿verdad? 4, 7 y 3 centímetros cada uno. Sí, no. Sí, era hacer las ecuaciones o Ujú, tenía que hacer la operación 3 la veces y ya operación. vimos específicamente que para la última no sirvió, entonces se descarta por completo. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra que le haya quedado con duda? Igual yo lo que tengo propuesto es un examen pasado, como para que Ajá. ustedes, como para que ustedes lo tengan ahí como una guía, pero igual, si usted me dice, profe, es que verás qué tal otro ejercicio, yo voy primero a esos de ahí. Creo que el de la primera, el primero era algo de, El cultivo de bacterias. ajá, el conteo de bacterias. Viera, Ok. profe, es que yo para los problemas, yo no sé por qué es que yo no los razono. Yo trato de razonarlos, pero como que hay algo en mí que no razona bien esa parte. La de los patitos Ok. me comió porque como yo sabía que sí tenía que hacer Una pero en lugar de proporcionalidad. Ajá. sí, una proporcionalidad, pero cuando la hice no la hice como debía, sino que la hice directa. Ok. Ajá. Pero Ah, ya le está. queda de experiencia, ¿verdad? Como Sí, para decir, ya sé qué es lo que no tengo que hacer. y ya lo escribí porque parece mentira, es que cuando uno escribe las cosas como Ajá, que las se recuerda. acuerda, ajá, uno se Sí, acuerda más. Hasta, bueno, a mí sí. en particular, hasta yo me acuerdo con qué color lo puse, si lo puse con algún color. Sí, no es cierto. Entonces ahorita ya empecé a escribirlo y hoy sí era así, porque lo hice de otra forma, pero bueno, Tranquila. ok, ahí está el cultivo de las Ujú. bacterias, ajá. En un cultivo de bacterias, inicialmente habían 10 bacterias. Si se sabe que la cantidad de bacterias se duplica cada 4 horas, entonces, ¿cuántas bacterias hay al cabo de 36 horas? Entonces, cuando nosotros empezamos, qué sé yo empiezo a contar el tiempo a partir de ya. Entonces, si yo empiezo el tiempo a partir de ya, estoy hablando de 0 horas, Ajá. ¿verdad? Porque apenas va mi cronómetro corriendo. Entonces, en 0 horas tenemos, que aquí el texto lo dice, tenemos 10 bacterias. ¿Ok? Específicamente, esta cantidad de bacterias se duplica. La palabra duplicar es el doble, pero cada Ajá. cuánto se va a duplicar esta cantidad. Se va a duplicar cada 4 horas. Entonces, yo empecé en 0 horas. Yo puedo llevar cierta cantidad 1 hora después, 2 horas después, 4 horas, 3 horas después y demás. Pero en este caso, a la 1 hora o 2 horas o 3 horas, en realidad no me interesa. A mí me interesa específicamente cada 4 horas. Entonces, empiezo en 0. Si llevo ahorita 4 horas, ¿cuántas bacterias llevaría? Si se duplica. Eh, mm, 40, profe. Lo que se No, duplica, correcto, lo ajá, que se duplica es la 20. cantidad de bacterias. Ajá, Sí, entonces sí, 20. llevaríamos por acá 20 bacterias. Igual, yo puedo ir sacando la cuenta, por ejemplo, a las 5 horas, a las 6 horas o así, pero como esto va cada 4 horas, entonces le vamos a poner otras 4 horas más, o sea, ya llevaríamos 8 horas. A las 8 horas siempre se va a duplicar, o sea, yo ya no voy a tener ni 10 ni 20 bacterias, Ujú. siempre va a duplicar el resultado anterior. Entonces, si anterior teníamos 20 bacterias y sabemos que duplicar es por 2, ¿cuántas bacterias tendríamos ahora 8 horas después? 20 más, profe. Serían 20 más, ajá, que en total nos quedarían Ah, 40. 40 bacterias, ¿verdad? Ok. La misma idea. Yo puedo decir, está bien, puedo analizar 9 horas, 10 horas o así, pero si yo voy de 4 en 4, entonces me corresponde analizarlo a las 12 horas, 16 horas
20 horas, 24 horas. Vamos a ver. Porque en realidad para este se puede hacer de dos formas distintas, ¿verdad? Un camino largo, que es el que estamos haciendo, y ya ahorita le explico un camino corto. Entonces, 20, 24 horas, llevaríamos 32, ay, perdón. Llevaríamos acá 32 horas y llegaríamos a las 36 horas, yendo de 4 en 4, ¿verdad? Entonces, a las 12 horas ya no vamos a tener 40, sino que tendría que ver cuánto me da en realidad 40 por 2, que estaríamos hablando de 80 bacterias. Para las 16 horas ya no voy a tener 80 como en el caso anterior, sino que tengo que duplicar. Entonces, 80 por 2. 160. Correcto, 160. A las 20 horas ya no voy a tener 160 bacterias, sino que va a ser mi resultado 160 multiplicado por 2, que nos daría 320. Para 24 horas tengo que volver a multiplicar por 2 y así sucesivamente hasta completar las 36 horas, ¿verdad? Entonces, 320, si lo multiplicamos por 2, sería 640. Pasamos a las 32 horas. Ya no van a ser 640 bacterias que eran las que teníamos anteriormente, sino que a 640 lo multiplicamos otra vez por 2 y vamos a tener 1280 bacterias y llegaríamos hasta las 36 horas, que era el objetivo, ¿verdad? Ya no vamos a tener 1280, sino que tengo que tomar ese 1280, multiplicarlo por 2 nuevamente y esto nos da 2560, ¿ok? Este siendo camino largo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Que en 36 horas tendríamos 2560 bacterias. Si lo vemos desde este procedimiento, y este procedimiento está bien. Un poco largo, pero no está, un poco largo, pero en realidad no está complejo. Una segunda opción para resolver este en particular, ¿verdad? Si yo no le ofrezco esta opción que acaba de presentar, ¿qué otra opción me utilizaría usted por acá? Que la vamos a hacer por acá. Otra opción. Claro, profe, ese está muy bonito, el de las horas, ¿verdad? Sí, Que usted, a pesar sí, de, ajá, a pesar de que lo fuimos haciendo un poquito largo, está todavía ajá, accesible, ¿verdad? Mientras no me equivoque a medio camino, porque ve que un resultado se necesita para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente, ¿verdad? El detalle es ese, mientras a medio camino no nos equivoquemos, vamos bien, vamos bien, ¿verdad? sí. Ok, entonces, otra opción que nosotros podríamos considerar para la solución de este mismo problema. Sabemos que a las 0 horas hay 10 bacterias, ¿verdad? Entonces, podemos decir por acá que a las 0 horas tenemos 10 bacterias. Mi pregunta es, a las 36 horas, ¿cuánta cantidad de bacterias tenemos? ¿Cómo resolvería usted con este otro planteo, así como se lo estoy mostrando?
Ajá. 36 sobre 10. Pero no, 36 sobre 0 y X Ok, sería la... si nosotros lo dejamos así, primero, antes de, porque le capto su idea, antes de, me va a decir si es una situación directa o inversa. O sea, una proporcionalidad directa o es una proporcionalidad inversa. Yo diría que es directa, profe. Correcto, es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque entre más horas tengamos, obviamente vamos a tener más bacterias. Entonces es una proporcionalidad directa. Esta en particular, sabemos que la directa, lo que usted me estaba diciendo, profe, yo voy a multiplicar 36 por 10, porque esto se hace en X, ¿verdad? Ajá. 36 por 10, yo multiplico, me da 360. El problema está en que hay que En 0. dividir con el número de acá y aquí lo que hay Ajá. un 0. Indiferentemente el número que nosotros tengamos entre 0, eso no va a existir. Entonces, para que no nos dé error la calcu, agreguémosle acá una parejita más, que era una de las tantas que nosotros teníamos por acá. Ve que si habían 0 horas, teníamos 10 bacterias, pero si habían 4 horas después, teníamos 20 bacterias y ahí sucesivamente. Como para no hacer demasiadas, como en el caso anterior, hagamos una extra. ¿A qué me refiero? 4. 4 horas, ajá, que sería como la primera, ¿verdad? Con Ajá. 4 horas nosotros tenemos 20 bacterias. Entonces, a partir de esta información, ya ahí sí no tenemos ningún problema con que nos dé error la división. Nos vamos a hacer el cargo de que esta primera opción ahorita no está por cuestiones del cero, no porque esté mal, ¿verdad? Y vamos a aplicar la regla de 3 para esta, para la segunda y la tercera. Entonces, como aquí está la X, en realidad lo que tenemos que hacer es multiplicar el 36 por el 20 y lo que nos da dividirlo entre 4. 4. Ok, creo que nos está dando diferente. Sí, da Da 180. 180, ajá. O sea, es directa, sí, pero nos está dando otra cosa. Profe, y bueno, más que sí, ahí están las 36 horas. Ajá, y aquí tenemos las 36 horas y todas las Ujú. llevábamos con el doble. Profe, si los ponemos con 40, ¿no será más bien? No, No, igual 26. con 40, ¿no? Porque estamos hablando de 36 horas. Sí, no. Nos debería de dar lo mismo. Qué raro, 36 por 20. Sí, ¿no? Porque 36 por 20 nos da 720 y entre Ajá. 4 nos da 180. Y jamás, porque vea que empezamos con 10, luego 20, 40, 80, 160, o sea, estaríamos hablando como por aquí metidas, las Sí, 160. a 16 horas. Correcto. No debería de dar este problema. Sí es proporcionalidad directa, pero nos está jodiendo esto de acá. Y es que inversa Sí, no es, o sea, porque inversa no tengo más con menos. sí, Jamás de los ¿verdad? jamases, esta es directa. Está hablando de más. 30. Pongámosle un asterisco, No. porque esta, como le digo, debería de habernos dado sin ningún problema, Sí, no, y no nos está dando. ¿no? Tenía que habernos dado igual. Sí, Ok, bueno, dejémosla esta bueno, por ahí. sí, está bien. Este,
Aunque yo algo le iba a decir y se me acaba de olvidar. Esta llamada es de cada 40 minutos, ¿verdad? Entonces le queda 4 minutos. A los 4 minutos se corta. Entonces vuelve a ingresar con el mismo link. O sea, ingresa igual a como entró al principio. ¿Ok? Bueno, no sé si tiene alguna otra duda con algún otro ejercicio. No, profe, viera que bueno, sí, yo lo hice, pero esto es, ahí cuando lo vea va a decir cómo va a ser esto, porque yo lo hice totalmente diferente y ni tan siquiera lo hice en forma proporcional, porque yo simplemente dije, y Ni como, contando como este. no, yo puse 10 bacterias por 4 y entonces, ¿cuántos? 10 por 4 dio 40, puse yo, Ajá. y lo dividí entre 36, jamás, porque lo que dio fue 1. Jamás iba a duplicar, más bien fue peor. Sí, sí, no, eso Sí, sí. Sí, le dio 1 punto y algo. Y no, sí, más bien se le disminuyeron las bacterias, no se le producieron ahí. sí. Ok, vamos a ver por acá. Recordar que la parte de sucesiones, que en las sucesiones puede ser que lleven a algún patrón por ahí. Específicamente hay que descubrir ese patrón. En las sucesiones puede ser que sea una lista de números pares, una lista de números impares, puede ser que sea la lista de los números primos, de los números compuestos, que lleve un 3 multiplicado con un número sumado, restado, o sea, ahí hay que buscar el patrón. Ajá. Algunas, algunas son muy fáciles, hay otras que no son tan fáciles, entonces tenemos que ir viendo qué le descubrimos a cada una. Por ejemplo, esta. Hay que descubrir específicamente el patrón para ver qué número es el que falta acá. Entonces tenemos el 1, el 2, el 4, hay que ver cuál número, 16, 32 y 64. La parte de sucesiones, como le digo, puede ir sumando un mismo número, restando, multiplicando, dividiendo, elevando, puede ser con raíz, con cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué le puede usted más o menos ver? ¿Qué relación encuentro acá para ver cuál es el número que completa aquí? Ay, profe, yo no sé, yo empezaría en la calculadora. 2 más 2 es 4. Yo iría así, de 2 en 2, 4. Ok, ¿va Después sigue, sumando o va multiplicando o va restando, va elevando con 2? sí, iría sumando con 2 a llegar a 16, el número que me falte ahí. Ok, si usted me dice que va sumando, Ajá, vamos a ir probando si en realidad es una suma. Ok, al 1, si le sumo 2, 3. me da Sí, 3 y el que sigue no es 3. Si es yo al 4. 2, ajá, si yo del 2 para llegar al 4 sí le puedo sumar 2. Pero si yo Ajá, digo que se le suma 2, por ejemplo, se le tiene que sumar 2 a todo mundo parejo. No puede ser que a un número se le sume 2 y a otro número se le sume 1 y al otro número se le sume 5, no, ¿verdad? Tengo que buscar específicamente que me sirvan como a todos por igual. Entonces, para esta, ya ajá. sabemos que sumándole 2 no nos va a funcionar. ¿Qué otra opción se Entonces, nos? ¿Sumarle qué, perdón? O eh, multiplicar o no sé, digamos, cualquier otra opción. es que si multiplicara 4 por 4, daría Ok, 16. si multiplico 4 por 4 más bien de aquí, paso a este otro lado. Ajá, y no tengo el campito ahí. Ok, entonces tal vez no sea multiplicar por 4.